Salude a su hermano, dígale Dios te bendiga. Si está su esposa, abrácela, dígale que está en el lugar perfecto, exacto, donde tenemos que estar. Siéntase en la casa de un Dios vivo, de un Dios verdadero, que nos ha hecho libres hasta el día de hoy. Le voy a pedir con todo respeto que nos pongamos nuevamente un momento más sobre nuestros pies. Y abramos nuestra palabra en el Salmo 91, mis hermanos, un salmo muy conocido, un salmo que ha sido un parteaguas para nuestras vidas en ese tiempo de aflicción. Salmo 91, y si me lo permiten, leeré el versículo 1 y 2. Pero antes de que le dé lectura a la santa palabra, mis hermanos, le he puesto a esta meditación esta tarde un clamor y un objetivo. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Le voy a pedir ahora una vez al unísono, mis hermanos, si podemos leer nuevamente el versículo 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Una vez más, Padre, estamos aquí, Señor, delante de ti, Padre, el de la voz, Señor, un siervo inútil, Padre, un hombre limitado, Señor, un hombre cansado, Señor, pero necesitado de ti, Señor, al 100%, Padre, necesitado de ti, Padre bendito, en todas, Señor, tus bendiciones y promesas, Padre, porque has cambiado mi vida, Señor, de un hombre muerto, Señor, condenado, a un hombre libre, Padre. Y es por eso, Señor, que estoy aquí, Padre bendito, necesitado de ti, para que pongas carbones, Señor, en mis labios, Padre, y que no hable, Señor, esta carne, Señor, sino que te manifiestes, Señor, en mi vida, para que sea palabra de bendición, Señor, y de refrigerio para tu pueblo aquí reunido, Padre. Ten misericordia, Señor, de mi vida, Padre. Te pido, Señor, y te doy las gracias, Padre bendito, por este culto, Señor, que es, Señor, para ti, Padre, que suba, Señor, como olor fragante a tus pies, Padre. Pero así, Señor, permíteme, Señor, agradecerte por cada uno, Señor, de tu iglesia, aquí reunida, Señor, en los diferentes servicios, Padre, los diferentes, Señor, dones, Padre, porque, Señor, tú, Señor, eres un Dios de orden, Padre, y permíteme, Señor, orar por mis pastores, Señor Jesús, porque hasta el día de hoy, Señor, es una doctrina sana, Padre. Y, Señor Jesús, te pedimos, Padre bendito, para que nos tomes, Señor, con lazos de amor,
por mis hermanos diáconos, Señor, por cada una de sus familias, por mis hermanos, Señor, que me anteceden en la predicación, Señor, por mis hermanos directores, por mis hermanos en las alabanzas, Padre, por mis maestros, por cada uno, Señor, de los diferentes, Señor, servicios en tu iglesia, Padre. Te quiero pedir, Señor, también por la iglesia en este momento en San Rafael, Padre bendito, que nos unimos, Señor, en un cuerpo, Señor, en ti, Padre. Por mis hermanos en el Llanito y mis hermanos en Oaxaca también, Señor, porque lo único que queremos, Padre, es buscar tu rostro, Señor. Queremos ampararnos, Señor, bajo tu abrigo, Padre. Tal vez, Señor, estamos cansados, enfermos, pero queremos, Señor, estar en tus moradas, Padre. Estar, Señor, aquí, Señor, en esta iglesia, Señor, en este lugar santo, Padre, donde se alaba y se honra al Dios vivo, que nos ha hecho libres, Señor, hasta el día de hoy, Padre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se mueve en medio de tu pueblo, Padre, y toca, Señor, los corazones, Padre. Toca, Señor, esas fibras más delicadas, Señor, de nuestra mente, Padre, para poder seguir siendo verdaderos adoradores que te busquen en verdad, Padre. Gracias, Señor, una vez más por permitir a este siervo inútil estar al frente de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Es un placer, es un gusto estar al frente del pueblo, privilegio, llevar esta palabra, esta meditación. Y le puse un clamor y un objetivo. Me tomé la libertad de buscar en los diccionarios seculares qué significa un clamor. Dice que es una acción de dolor, pero también un gozo o victoria de reconocer. Un objetivo es un fin que se quiere alcanzar, un fin que queremos alcanzar. Materialmente les voy a platicar una vivencia en mi pasado. Y una de las cosas que aprendí en mi vida secular, profesional, dentro de la Academia de Formación Policial, fue que nunca me debería de rendir como ser humano. A buscar a toda costa un objetivo, y si era preciso trazarme algo inalcanzable. En una ocasión, dentro de los ejercicios que hacíamos a las 6 de la mañana, me acuerdo muy bien, en una cuesta, en una subida, en una pendiente, oí decir al oficial de instrucción en ese tiempo de física, que nos decía:
Reniegue lo que tenga que renegar. Enójese con usted mismo. Pero le voy a pedir una cosa: no deje de correr, no se pare, siga usted adelante. Y me acuerdo que recorríamos cada 2 días o cada tercer día, cuando había oportunidad, hasta 8 kilómetros. Y subidas y cuestas y en montes. Pero lo que me quedó muy marcado es que ese hombre decía: reniéguese todo lo que quiera, enójese con usted, pero no pare, no se detenga, siga corriendo. Y eso se me quedó muy grabado, mi hermano, muy grabado. Y me quedaba pensando y decía: de verdad, estos hombres buscan dentro de dentro de la formación policial, el servicio a la comunidad. Buscan el servicio, la lealtad, el respeto, la honestidad, la justicia y la prontitud en la respuesta. A veces, hermanos, en sus diferentes trabajos, y lo digo yo en la forma personal, en aquel tiempo, a veces como seres humanos estamos acostumbrados a que otras personas nos impulsen dentro de nuestro trabajo laboral para alcanzar objetivos bien definidos. Pero no sé si en las industrias, hermanos que se dedican a la industria, pudieran tener supervisores que a veces trabajan a presión para sacar de una o de otra manera el trabajo, y a veces estamos acostumbrados y a veces hacemos las cosas mejor cuando tenemos ese tipo de presión. Yo hablándole materialmente en lo que yo fui formado, a base de metas, a base de logros, y a veces en lo no inalcanzable, a llegar a nuestro máximo y dar todo lo que tenemos. Aprendemos a veces valores que sin conocer al Señor Jesucristo antes, pero tenemos valores que nos enseñaron desde la cuna familiar, que tuvimos en casa, y a veces hasta esos, hermanos, los hemos olvidado. La obediencia de los padres, a veces una buena guía, la humildad, la confianza, el respeto, y a veces la fuerza y la unidad que en determinado momento nuestro padre o nuestra madre recibimos dentro de nuestro núcleo familiar. ¿Por qué le digo materialmente? Porque a veces la gente quiere alcanzar objetivos, quiere alcanzar logros, en su fuente laboral. Como le dije de un principio, le he puesto esta meditación esta tarde, un clamor y un objetivo. Le he hablado de mi vida,
le he hablado de mi formación. Y sin embargo, hermano, antes de pasar a lo espiritual, he llegado a llegar hasta las cúspide, he llegado a estar hasta los logros supuestamente inalcanzables. Sin embargo, pudiera coincidir con mi hermano Pastor Díaz. En la mañana estuvo por ahí en la iglesia El Llanito compartiendo la palabra, y lo que se dice en Eclesiastés: todo es vanidad de vanidades. El hombre se esmera mucho, pero a veces son cosas huecas que quedarán aquí en esta tierra. El Señor nos ha hecho libres. El Señor ha pagado el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y lo que precisamente el salmista decía en los versículos anteriores que leíamos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese era un objetivo que tenía el salmista. Y un clamor: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La pregunta que me hago esta tarde: ¿habitamos en el abrigo del Altísimo? ¿Cuándo le clamamos a Él? ¿Cuándo nos trazamos un objetivo en buscarle? Me tomé la libertad del Señor, pidiéndole al Señor que me diera este sazón de esta palabra, mis hermanos. Y por ahí me dio en el libro de Lucas, si me quieren acompañar, Lucas capítulo 5, en esa misma tesitura, mi hermano. Lucas capítulo 5, en el versículo 1. Y cuando lo tenga, me dice un amén. Lucas capítulo 5, versículo 1. Y la palabra de Dios dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simón, un hombre que se dedicaba a la pesca, y lo vamos a ver un momento más,
un hombre como usted, común y corriente, en una vida honesta de vivir, se dedicaba a la pesca. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que ese día no habían pescado nada. Y si usted sabe la vida de los pescadores, ellos parece ser que salen entre 6 y 5 de la tarde a mar abierto y no regresan hasta el otro día. No sé cuántas nudos adentro del mar van para poder sustentar a su familia estos pescadores. Sin embargo, no habían pescado nada. Un hombre ya cansado al otro día, agotado, sin aliento, sin haber pescado absolutamente nada, y llegando y lavando sus barcas y diciendo: ojalá que pues este día tengamos un poco más de habilidad para poder traer peces y poder venderlos. Sin embargo, ¿cuál es la sorpresa del maestro cuando le dice que le permitiera enseñar desde su barca? ¿Se imagina usted toda la noche desvelado y todavía que llegara el maestro? Pero sin embargo ahí podemos ver que Simón Pedro conocía ya a Jesús. Y lo podemos ver en el versículo que leímos, en el 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No sabemos, hermanos, si finalmente estaba ya Simón Pedro puesto en los ojos de Jesús. Si él había clamado toda la noche y le había dicho: Señor, pues no pescamos, no hemos pescado nada, y son las 4, las 5, las 6 de la mañana y no hemos pescado nada. Había clamado y se había, como humano, se había hecho un objetivo, y a lo mejor nunca era el primer día que no había pescado nada. Pero sin embargo el Señor tenía un propósito. ¿Por qué no habían pescado absolutamente ni un pez? Dice el versículo 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas,
desde ahora serás pescador de hombres. Y hermanos, lo más impactante es en el versículo 11, que a la letra dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Fíjense nada más, dejándole todo, le siguieron. ¿Qué fue lo que predicaba el Señor Jesucristo en la barca que conmovió los corazones de Simón y de todos los pescadores que estaban ahí? No era el milagro de la pesca, hermanos, porque el milagro de la pesca no lo hubieran seguido. Sin embargo, el versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ya no les importó lavarlas, porque a lo lejos los vio y los vio que estaban lavando sus barcas. Y le siguieron. Para ellos fue mejor seguir a Cristo que estar haciendo lo material. La lección que el Señor quería enseñar a Pedro era que él tenía el control en cualquier circunstancia, sin importar las condiciones en que se encontraba. Cansado, fastidiado, hambriento y desilusionado de su capacidad humana y sobre todo limitado. El Señor tenía un plan para la vida de Pedro, pero sin embargo el Señor quería absolutamente todo de él, todo. ¿Y cuántas veces yo en lo personal he estado en estas circunstancias de enfermedad, en estas circunstancias de escasez, llámese como se llame, económicas, a veces también de una pobreza espiritual en mi vida? Pero sin embargo, en esos momentos me he acordado que el Señor me sacó de lo más vil y menospreciado. Y poder entender que lo mejor es habitar en el abrigo del Altísimo. Y es por eso que me gustaba en esos momentos lo que me decían cuando iba cansado, agotado después de recorrer 7, 8 kilómetros de cuesta arriba. Y decir: enójese con usted mismo, porque ayer se comió 8 tacos, pudiera decir. Enójese con usted mismo porque ayer se desveló viendo 2, 3 películas. Pero no se pare, siga adelante hasta la meta que está hasta allá. No se pare aquí. Y ahora, hermanos, estando en los caminos de Cristo,
¿Cómo es que a veces nos queremos regresar? ¿Cómo es que a veces nos queremos debilitar? Y queremos echar en un saco roto el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Me gozaba con mi hermano en el testimonio. Y mi hermano ya se había despedido. Pero el Señor tiene el control de nuestras vidas. Y aún así, hermanos, hay médicos que dicen por ahí muy crueles. Dicen de sangre muy fría. ¿Y cómo no vamos a contar los testimonios que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas? Si el panorama que nos decían era negro, podíamos ver a leguas, podíamos oler que se aproximaba una tempestad negra a nuestras vidas. Y aún los doctores nos decían las peores esperanzas para la vida de nuestra hija. Sin embargo, nunca paramos. Y le podemos decirle al Señor, estamos aquí. Como decía el salmista, estamos de pie, ahí en el Salmos 20. Y cuando estábamos dentro de la tormenta, mis hermanos, y se ponía esa cosa fea, hermanos, el Señor, el misericordioso, su Dios, mi Dios, el Dios de mi hermano que lo levantó, el Dios que habla esta palabra, el Dios vivo, que se mueve en medio de nuestros corazones, es el que nos sostiene hasta el día de hoy, mis hermanos. Y es cuando uno entiende los propósitos de nuestro Señor en cada uno de nuestros corazones. Un clamor, un objetivo que el Señor trazó para su vida, para siempre, en el apóstol Pedro. No quise pasar por alto este versículo, 1 de Juan 4:19, un amor incondicional. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién era Pedro, hermanos? Era hijo de Jonás y lo podemos constatar en Mateo 16:17. Él estaba casado, también en Mateo 8:14. Hermano de Andrés, Juan 1:39, Hechos 1:22. Y como acabamos de leer, en los evangelios lo consideraban que era de una ciudad a la orilla del mar de Galilea, donde ejercía con su hermano algunos y otros oficios en la pesca. Un hombre sin instrucción, que no sabemos si sabía leer o sabía escribir, mis hermanos. Un hombre común y corriente como usted o como yo. Pero sí lo que tenía el apóstol Pedro
es que tenía trazado un objetivo y un clamor. Un hombre llamado el Evangelio, con todos y cada uno de sus defectos, como usted o como yo, mi hermano. A veces como cristianos o como hijos de Dios, buscamos justificaciones en tantas frases como: en un momento oro, un momentito más, ya se me hizo tarde, después oro. Y a veces: Señor, tú sabes que te amo, te prometo que en la noche llego y me pongo a orar. Y a veces: estoy muy cansado y lo que tú me pides, Señor, es que a las 3:30 de la mañana me ponga a orar a un lado de mi cama. Y a veces nos justificamos. Y la pregunta sería: ¿en qué momento buscamos el clamor de Dios? ¿Y en qué momento un objetivo preciso? No lo busquemos cuando nos llegan las enfermedades. No lo busquemos cuando a veces nos llegan las necesidades de trabajo. Una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, mis hermanos, tenemos que estar en constante comunión con Dios, porque eso es lo único, mis hermanos, que hemos o estamos o haremos en esta tierra. Buscar el blanco perfecto que es el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces esperamos hasta el fin para pedir ayuda divina? Clamamos a Dios, a veces en una acción de lamento. ¿Cuántas veces pasamos dejar lo mejor? El pueblo de Israel, un clamor trágico. Acompáñame allí en Éxodo 2, 23 y 24, por favor. Y indíquemelo con un amén. Éxodo 2, 23 hasta el 25, mis hermanos. Y la palabra de Dios dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Un clamor triste, hermanos. Un clamor doloroso. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y asimismo también, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, podemos ir al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 y 47. El ciego Bartimeo. Marcos 10, 46
y 47. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, hablando de Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Un clamor con esperanza, hermanos, porque sabía que el Señor Jesús le iba a recobrar la vista, porque sabía el pueblo de Israel que el Señor lo iba a sacar avante. Debemos declamar al Señor con una buena actitud de batalla, mis hermanos, de servicio, una actitud de amor con los demás, una actitud de esperanza en lo que hemos creído. Todos, mis hermanos, todos estamos en la batalla. ¿Usted cree que, con todo respeto lo digo, usted cree que mis hermanos pastores, a la hora que suben aquí al púlpito, usted cree que todo es color de rosa? Mis hermanos, también en la predicación, ¿usted cree que es color de rosa? Mis hermanos directores, mis hermanos los de la alabanza, mis hermanos maestros, puedo decirle que es cuando más el enemigo nos quiere tumbar. Independientemente de todo eso, le puedo decir yo, es un privilegio estar acá arriba. Y aún así tengo mis pruebas, mis luchas, mis tentaciones. Pero el que ha resucitado al tercer día me ha hecho un hombre libre. Él es el que no me deja avergonzado. Y Él es en esta tarde que le dice al pueblo que Él está con ustedes. Él está conmigo. Cuántas cosas, cuántas violencias hemos visto, hechos trágicos que han pasado con mi hermano, pero el Señor ha llamado a cuenta a sus siervos. No tenemos la vida comprada, mis hermanos. Pero tenemos que estar seguros que en el que hemos confiado no nos va a dejar. Y ese era el pensamiento que tenía el salmista David. Un objetivo
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Ese era su objetivo, habitar al abrigo del Altísimo. Y su clamor: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Un mundo de violencia, mis hermanos. Pero he comprendido una cosa: que el Señor nos guarda. El Señor está con nosotros. Que nuestro objetivo y nuestro clamor sea, como lo decía muy hermosamente el apóstol Pablo. Si quiere acompañarme allí en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y cuando lo tenga, dígame amén, gloria a Dios. El Señor está aquí, en medio de su pueblo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y dice algo muy hermoso: y no solo a mí, sino también a todos los que me aman y los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Que esa sea nuestra convicción, mis hermanos. Y el clamor de nuestras vidas, que sea vivir bajo el abrigo del Altísimo. Voy a trabajar, oro y clamo al Señor. Voy a la escuela, oro y clamo al Señor. Voy al mercado o a la tienda, oro y clamo al Señor. Voy al hospital, oro y clamo al Señor. Voy al banco, oro y clamo al Señor. Voy de vacaciones, oro y clamo al Señor. Voy a ver a mis familiares, oro y clamo al Señor. Voy a la iglesia, oro y clamo al Señor. Voy a la reunión de varones, oro y clamo al Señor. Estoy enfermo, oro y clamo al Señor. Estoy triste, oro y clamo al Señor. Me siento solo, oro y clamo al Señor. Tenemos todo tipo de problemas. Oremos y clamemos al Señor que tenga misericordia de su pueblo. Que nuestro clamor y objetivo principal en nuestras vidas sea como lo hizo el salmista David. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Un clamor, un objetivo, que el Señor trace su vida para siempre. Que Dios le bendiga grandemente, mi hermano.